Bien, continuando con la serie de reflexiones sobre la historia triste y dolorosa de Tamar y también de Amnón, naturalmente. Quisiera avanzar hacia el versículo 3 que nos da eh, un- una pauta para reflexionar también. El versículo dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Estos detalles son importantes en las historias de la Biblia. No hay nada en la Biblia que esté como relleno, como adorno, ¿no? Como para completar una idea o completar una página o algo así. Toda palabra en la Biblia tiene vida y vida eterna. Importante detalle el de las amistades. Que haya tenido este tipo de amigos tiene alguna referencia, ¿no es cierto?, a un dicho popular. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así que si Abnón se juntaba, ¿no es cierto?, con este otro varón, Jonadab, quien era muy astuto, así dice la traducción, era hombre muy astuto, es decir, no era simplemente astuto o sagaz, ¿no es cierto?, o pillo, como diríamos en Chile, pillo o pilluelo, era muy astuto, muy astuto. Amnón obviamente también buscaba de esa astucia o era tan astuto como él o buscaba de esa astucia en otras personas para no para hacer lo bueno, para hacer lo malo. A eso se refiere que era astuto, ¿ah? No inteligente, astuto, ¿no? Eh, Importante, ¿no es cierto?, es siempre eh, tener claridad en cuanto al entorno de las personas con las que nos relacionamos. Observar ese entorno. ¿Cuál es el círculo de amistades, el círculo familiar, el círculo profesional? ¿Cómo se desenvuelve una persona con las demás personas? Porque eso nos va a dar una pauta de quién es o de enfrente de quién estamos, ¿no? Por allí hay un consejo eh, que me llamó mucho la atención hace algunos años atrás. Esto dentro del noviazgo, ¿no? De cómo se puede conocer bien a la persona con quien establecemos una relación de noviazgo con miras al matrimonio. Entonces, en el caso de aconsejar a la novia, eh, se dice que la novia debe conocer bien el entorno del novio, quien probablemente va a ser su futuro esposo, porque si el novio es romántico con ella, es caballero, es atento, ¿no es cierto? Es delicado en su trato, pero le da un portazo al dormitorio de su madre cuando su madre le llama la atención, le corta el teléfono o le da un solo grito a su hermana o a su padre, el consejo o el consejero decía, a la próxima que van a maltratar es a usted, señorita novia. Usted está en la fila, está esperando su turno para que la maltraten. Eso tiene que ver precisamente con la información que nos da este versículo acerca de Amnón. Amnón se juntaba al menos con un hombre que era muy astuto. Parece ser que Tamar no tenía esa información o no había recabado más detalle o simplemente no había caído en cuenta de que esas relaciones que tenía Amnón daban cuenta de cierta peligrosidad en su hermano. Parece que Tamar, por alguna razón, era una chica muy inocente, muy bien intencionada en su proceso cognitivo y no había percibido algún atisbo de peligro. Pero eso es un detalle interesante que a nosotros, que conocemos esta historia dolorosa, nos sirve. El conocer a las personas en su entorno, conocer a las personas en su interacción diaria, donde ya está establecido, porque ocurre que cuando iniciamos una relación, siempre mostramos lo mejor de nosotros. Pero cuando ya estamos establecidos en una relación, sea dentro de una familia, de un colegio, de un trabajo, en fin, de la misma iglesia,
comenzamos poco a poco a bajar nuestro nivel de presentación y comenzamos a ponernos a nivel de lo que realmente somos. A todos nos ha pasado de una u otra manera, ¿verdad? En cuanto a que de pronto comenzamos a ser tal cual somos, ¿ah? Y ya no somos tan ideales como al principio, sino que empezamos a mostrar algunos detalles porque nos asentamos y comenzamos en la rutina, ¿no es cierto?, de nuestra relación interpersonal. Por eso es importante conocer a las personas dentro de ese ámbito y dentro de ese nivel de lo cotidiano, ¿ah? Donde ya está establecido, y comenzar a observar sus conductas de modo que éstas nos pueden dar eh, mayores créditos de esa persona, pueden afirmar nuestra buena opinión que tenemos de ellas, como también al revés nos pueden dar alguna alerta, alguna alarma de algún nivel probablemente de peligrosidad. Esto no quiere decir que todos son inminentemente peligrosos, que todos somos inminentemente riesgosos, pero hay gente que de veras a la larga termina siendo muy peligrosa. Y se puede detectar esas personas precisamente a través de este tipo de observación. Tamar parece que no observó aquello y no se dio cuenta que ya su medio hermano eh, tenía, ¿no es cierto?, eh, inconscientemente una luz roja aquí que daba alerta, soy peligroso. Se juntaba con gente muy, muy astuta. Se nos dice que Amnón incluso había adelgazado, ¿no? Había perdido como peso físico, producto de que en los primeros versículos se nos dice que se llegó a enfermar de amor por Tamar, su hermana. Pero en realidad se descubre que la obsesión que tenía aquí era quitarle su virginidad. Eh, y este astuto, ¿no es cierto?, como bien lo dice la misma Biblia, este muy astuto logra sonsacarle el secreto de ese malestar que tiene Amnón, y lo convence con cierto juego de palabras, ¿no es cierto? Al final que Amnón le confiesa, ¿no? Le confiesa, le dice lo que le está pasando, ¿no es cierto? Yo amo, en el versículo 4, a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Bueno, y otra vez nos vamos a meter un poquito en el tema de la familia, porque David tenía hijos con distintas esposas, por lo tanto aquí había una relación familiar de medios hermanos, de medias hermanas. Así es que a veces en estos ambientes disfuncionales, se dice hoy día, de las familias, se generan a veces ciertas situaciones medias raras y finalmente muchas veces peligrosas, a los que los tutores de una familia, sean los abuelos, los padres, los hermanos mayores, los tíos, quien esté a la cabeza de un grupo familiar, debieran de considerar, ¿no? Debieran de considerar. Cuando hay todas estas disfuncionalidades dentro de un grupo familiar, hay que poner un cierto ojo vigilante para prevenir, de fondo es el tema de las reflexiones, algún tipo de abuso o derechamente de abusos consumados que van a traer terribles consecuencias para la vida personal y también familiar. Este pillo, este super pillo y muy astuto Jonadab le da la receta para el crimen, le da la receta, ¿no es cierto?, para la fatalidad a este obsesionado Amnón. Le dice que se quede en su cama, ¿no es cierto?, que haga las veces de que está realmente enfermo, y cuando su papá viniera a verle porque está enfermo, ¿no es cierto?, eh, bueno, le pida a su padre que haga venir a Tamar, su hermana, para que le atienda. Básicamente es esa la historia. Y allí aprendemos otra cosa y tenemos otro tema para reflexionar. A veces los padres estamos
tan ocupados en nuestras obligaciones que no alcanzamos a distinguir ni a percibir las intenciones de nuestros hijos. No alcanzamos a veces a percibir las necesidades también de nuestros hijos, las preocupaciones de nuestros hijos. No alcanzamos a tener la sensibilidad de darnos cuenta de qué hay detrás de las expresiones de un hijo o de una hija. En este caso, David no se dio ni por aludido de que realmente Amnón no estaba enfermo. Yo creo que lo más probable es que ni siquiera se dio cuenta de que estaba fingiendo y accedió simplemente a la petición de su hijo y le dio instrucciones a su hija Tamar de que fuera a ver a su pobre hermano Amnón, que necesitaba de su ayuda, de su servicio, que necesitaba de ella para que le atendiera la enfermedad. Esto, mis amados en el Señor, eh, conlleva o conllevará, ¿no es cierto?, a que en definitiva se confabule el escenario para un crimen terrible. Este crimen terrible del cual les estaba yo hablando, en realidad va a consistir en que se van a dar el escenario, se van a dar el ambiente y se va a dar todo lo necesario para consumar un abuso de índole sexual. Amnón va a echar todos sus sirvientes como hijo del rey, ¿no es cierto? Sus asistentes los va a sacar de su casa, los va a desalojar, les va a decir que se vayan para quedarse a solas con su hermana. Y aquí tenemos otro punto de inflexión que nos debe llevar a la reflexión. Siempre tenemos que estar atentos a nuestro entorno y a lo que sucede a nuestro alrededor. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos e hijas a estar atentos a los detalles del entorno, porque toda actitud tiene límites, toda actitud tiene límites. Hasta donde podemos mirar desde la inocencia de los ojos de Tamar, era normal que su hermano Amnón pudiera pedirle alguna ayuda o asistencia porque supuestamente estaba enfermo. En eso no hay cosa mala. Pedirle a alguien, ¿no es cierto?, que nos ayude o que nosotros le vayamos a ayudar a alguien, no tiene nada de malo. Pero eso tiene un límite, ¿verdad? Tiene un límite, tiene que tener un límite. Esta es una lección muy necesaria, una lección de límites. Hasta dónde debe llegar cada interacción que nosotros tenemos con los demás. Lo voy a poner en este contexto. Es normal que un padre tenga acciones de afecto con sus hijos. Es normal que los abrace, que quiera besarlos, que los acaricie, que les haga cariño, decimos nosotros en Chile, que los mimen, los regaloneen, ¿no es cierto? Eso es normal, pero no es normal que dentro de esa interacción un padre o una madre también quiera estar desnudo con su hija o con su hijo adolescente, o niño o niña. Eso no es normal. No es normal que en sus supuestas expresiones de cariño quiera comenzar a tocar sus partes íntimas, sus órganos sexuales, sus genitales. Eso no es normal. Y eso los niños y las niñas a la más temprana edad tienen que conocerlo, tienen que saber dónde están los límites, tienen que saber dónde comienza y termina la interacción con otra persona, sea el papá, sea la mamá, el tío, el hermano mayor, el hermano menor, el vecino, el amigo, la amiga. Todo tiene un límite. Tamar no se dio cuenta de eso, porque seguramente no tenía una lección de límites. Es normal que tu hermano te pida ayuda, es normal y bueno que le brindes esa ayuda, pero ya no es normal que para brindarle esa ayuda
tengan que quedarse solos en la casa o tengan que quedarse solos en un dormitorio, porque más adelante vamos a ver, ¿no es cierto?, que él la invita a que venga al dormitorio, donde él está compungido, donde él está enfermo. Ya ahí hay algo raro que Tamar lamentablemente no notó, no se dio cuenta, no percibió que en ese quedarse a solas había algo anormal. ¿Por qué quedarse solo para recibir la atención de alguien si se está enfermo? No era normal. Se tiene que tener la sensibilidad y eso se aprende desde que nos enseñan cuando somos más niños, más niñas. Toda relación interpersonal ha de tener un límite, tiene que tener un límite, no puede no tener un límite. Es importante que nosotros, ¿no es cierto?, los adultos, entendamos esto y le enseñemos esto a los que están bajo nuestra tutela. No es normal. Lo mismo va a pasar para nosotros. Como adultos ya tenemos que saber dónde están los límites de nuestra interacción con los demás y qué es normal y qué no es normal. Cuándo un peligro puede estar aflorando. Es sumamente importante aquello, para que nosotros aprendamos a tomar resguardos, estrategias para no llegar al límite. Porque cuando se llega al límite de cierta situación, como le pasó a Tamar, resulta casi imposible o es muy difícil evitar el daño. Por eso es que la Biblia enseña que el inteligente, el sabio o el bien enseñado, dice la Biblia, el avisado ve el mal. La expresión, ¿no es cierto?, que se traduce del hebreo bíblico al español, ve el mal, indica la acción de ver el mal a distancia. No estar encima del mal, sino cuando se mira a distancia, se toman resguardos. Ve el mal y se esconde. Esto quiere decir, en una mejor traducción, ve el mal y toma estrategias, toma cuidados, toma precauciones. Eso es lo que todos tenemos que aprender y que también nuestros menores deben aprender para evitar verse en el límite de los peligros cuando ya a veces es demasiado tarde o muy difícil y en algunos casos como el de Tamar, casi imposible de poder evitar un daño mayor. Si seguimos con esta historia, eh, hay algo todavía más raro. Amnón en el versículo 10 le dice a su hermana, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Esto quiere decir, tráeme la comida aquí a la cama y dame de comer en la boca. Nuevamente a Tamar, dentro de su inocencia con la que yo la miro en el relato bíblico, le faltó en realidad más suspicacia, le faltó ese ojo observador. ¿Qué tipo de enfermedad tiene mi hermano que puede darle instrucciones a los demás para que se vayan? ¿Puede darme incluso instrucciones a mí para prepararle un guiso, una comida? Pero después no puede comer solo. ¿Qué enfermedad es esa? En un momento puede hacer cosas y al otro instante, en segundos, está casi inválido, es decir, no puede comer por sí mismo. Eso debió haber llamado la atención también de Tamar. Esto nos ayuda a nosotros o nos invita a ser observadores, observadoras. Nos invita a fijarnos en los detalles de cómo una persona puede cambiar de un estado a otro en segundos. Notemos a Amnón, dio instrucciones a sus empleados que se fueran, le da instrucciones a su hermana y después le dice para que yo coma de tu mano, es decir, oye, puedes hacer otras cosas y no puedes llevarte la cuchara con comida a la boca. Qué raro, qué extraño. Tamar no lo notó y accedió a la alcoba. Eh, el relato nos hace imaginar que Amnón no estaba en cama, así como quien dice, como afiebrado, ¿no es cierto? De partida sabemos que no estaba enfermo, que estaba fingiendo, pero no está en la actitud de alguien que realmente necesita estar postrado porque algo le duele. Parece que estaba como andando en su casa, echó a los empleados, le dio instrucciones a su hermana y después le dice, no, no, no voy a comer en el comedor.
llévamelo al dormitorio, llévalo a mi cama. Cuidado, niñas, niños, jóvenes, señorita, eh, cuidado adultos nosotros con esas invitaciones eh, en momentos solos, cuidado con esas invitaciones a lugares donde no se debe llevar adelante una relación interpersonal, a solas. Tengamos cuidado con eso. Tamar no lo tuvo para cuando ella estaba en la alcoba y seguramente le iba a dar la primera cucharada de comida a su muy mal y criminal, a su muy mal intencionado y criminal hermano, ya no pudo más, ¿no? Ya llegó al límite. A eso me refería recién. No tenemos que llegar al límite, tenemos que conocer el límite y cuando veamos a distancia que nos estamos acercando al límite debemos tomar precauciones. Tamar llegó al filo del límite, llegó a la frontera delgadísima entre hacer lo bueno, hacer lo malo o entre ponerse o no en peligro. Ella en este caso llegó al límite de ponerse en peligro para cuando este irracional Amnón la asió, es decir, la tomó con fuerza, ya era demasiado tarde, porque no había gente en la casa para pedir auxilio, probablemente era una casa más bien grande, eh, no habían personas para auxiliarla, y ella en su condición de mujer, un tanto más débil físicamente, sorprendida además, porque Tamar no está pensando en la maldad, Tamar está obedeciendo una sugerencia de su papá en atender a su hermano, está actuando como hermana cariñosa por ayudar a su hermano enfermo. Ella no está jugueteando, no está coqueteando con él como para después decir, uy, no sé qué hacer. No, sino que ella está actuando de buena fe y por eso también eh, queda seguramente en shock, lo que le impide haberle dado con el mismo sartén en la cabeza a su hermano. Y termina siendo violada por su hermano. Termina siendo violada por su hermano. A pesar de que ella le ruega que no lo haga y a pesar de que ella trata de llevarlo al raciocinio, al irracional Amnón ya dominado por la pasión, por la maldad, por el crimen, lo lleva a la ley de Israel. No se hace así en Israel. Esto no es bueno. Esto además te va a traer consecuencias a ti. En Israel hay una ley. Es la ley de nuestro Dios. No se hace así en Israel. No me hagas tal mal. Pero Amnón ya a esa altura no escucha. Porque así son las personas cuando están dominadas por sus pasiones, cuando están obsesionadas, cuando son obstinadas, cuando tienen estas inclinaciones de obstinarse por algo. Todo el mundo le puede decir no vayas por este camino y van por ese camino. Todas las personas le pueden aconsejar no hagas esto y hacen eso. Esa es una característica de los caracteres más bien obsesivos e impulsivos y compulsivos. Amados en el Señor, la escena es dolorosa, es terrible, es triste. Queda en evidencia el crimen, la criminalidad de Amnón. Queda en evidencia esa mezcla terrible de pasión, de pecado, de espíritus de mal, de esta cosa tan tenebrosa que hay siempre, ¿no es cierto?, en las obras de nuestro adversario, el diablo, porque después que consumó este grotesco hecho, eh, ni siquiera le brinda un consuelo, ni siquiera le aflora una suerte de arrepentimiento, de compasión con la víctima, sino que vuelve a llamar a sus empleados y le dice, sáquenme a esta de aquí, échenla para la calle. Es decir, una vez consumado el hecho, el hombre pervertido y manejado por sus perversiones termina en la más absoluta frialdad. No hay reacción sensible en su conciencia y en su corazón. La echan a Tamar afuera y las últimas escenas de todo esto son terribles.
En el versículo 15 dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Si supuestamente se había enamorado y ese enamoramiento lo llevó a estar enfermo por su hermana, ahora el odio. Y eso es lo que evidencia la acción del adversario en la mente de un hombre, de una mujer, cuando no toma estrategias, cuando no se cuida, cuando alberga malos pensamientos, malas ideas y malas obsesiones, cuando el hombre y la mujer simplemente se deja arrastrar por su debilidad humana y no pone lucha, no batalla, no pide ayuda a otros. Oye, mira, estoy teniendo estos pensamientos malos, necesito que ores por mí, que me ayudes. No va donde su pastor, donde su consejero, donde su guía, donde su líder espiritual. No toma acciones, simplemente se deja arrastrar y se deja llevar por el mal que tiene en su corazón. Ese es el cambio. Ahora el hombre ya no está lleno de amor, está lleno de odio. Marca registrada de Satanás al diablo. Ella le responde en el versículo 16, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Aquí hay una información que también nos lleva a, a instruir, a reflexionar en cómo aleccionar a los nuestros. Tamar dice, no hay razón para que me odies. Mayor mal es echarme ahora. Mejor quédate conmigo, ya fui tuya, ya fui tu mujer. Quédate conmigo, casémonos. Pero si me echas afuera, el echarme afuera es todavía más malo que la violación que has hecho. A veces ocurre que muchas personas llegan a razonar de esta manera como una forma de autodefensa mental, psicológica, espiritual. Llegan a considerar que el abuso al final puede llegar a ser, entre comillas, algo menos malo que otras cosas. Eso es algo que no debe estar en nuestros parámetros. El abuso siempre es un crimen, siempre es algo malo, siempre el abuso eh, deja huellas, deja dolorosas huellas en las víctimas primeramente y también deja huellas en el abusador, en la abusadora. Eh, el abuso sexual deja traumas profundos de los que nosotros muchas veces no damos cuenta como un mecanismo natural de autodefensa, para no vivir la vergüenza, para no vivir, ¿no es cierto?, de esta cosa dolorosa que nos traen los recuerdos. En el versículo 17, Amnón, o se registra lo que dijo finalmente Amnón a uno de sus criados. Amnón le dice, échenme a esta para afuera, cierren tras ella la puerta. Y el versículo 18 dice que ella llevaba un vestido de diversos colores, que la identificaba como una chiquilla soltera, virgen, ¿no es cierto?, de la casa real, ¿no es cierto? Y, y ese vestido ahora ya no tenía su valor, ya no tenía su peso. El versículo 19 dice, entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y se rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Es decir, hizo pedazos su vestido y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando, se fue gritando. Dios nos ayude a evitar historias como la de Amnón y Tamar. Espero que estas grabaciones, estas reflexiones, a más de alguien le ayuden, a más de alguien le sirvan como una guía, le sirvan como una luz, si es que está caminando en tinieblas, tanto para quienes están en riesgo de ser víctimas como para quienes están en riesgo de ser victimarios. Ambos deben buscar ayuda en el Señor, en el pastor de su iglesia,
en su guía espiritual, en las personas de confianza, antes de que usted cometa una atrocidad y antes de que usted sea víctima de esa atrocidad, porque para ambos seres las secuelas siempre del mal son terribles. Para el que peca y para aquel que ha recibido el pecado de otro, siempre hay consecuencias funestas. Si ustedes siguen leyendo esta triste historia a partir del versículo 20, vendrá eh, algo terrible, ¿no es cierto?, sobre la familia y a posterior también sobre el propio Amnón, quien tiene una trágica vida, ¿no es cierto?, un trágico desenlace que involucrará a otro hermano y todo un desastre. No olvide que todos estos desastres son consecuencia del adulterio de David, quien también nunca pensó en que ese abuso que él cometió, abuso de poder, en este caso como rey, mandó a llamar a esta señora Betsabé. En fin, conocemos la historia. eh, Todas estas acciones pecaminosas traen serias consecuencias. Espero que estas palabras les sean de ayuda, les sirvan y sean también de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga en esta tarde. Les saludo como siempre fraterno en el amor del Señor.